Muy buenas tardes. ¿Me están escuchando? Fuerte y Sí, claro, Rodrigo, Rodrigo. buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. En nombre de la Confederación Alemana de Cooperativas, les damos la bienvenida a todos los participantes. Eh, bueno, un poquito explicarles quién es la Confederación Alemana de Cooperativas. Es un organismo alemán cuyos fondos provienen del gobierno alemán, em, siendo la cúpula máxima del sistema cooperativista en Alemania, es decir, que todas las cooperativas están regidas o se regulan a través de la Confederación Alemana o DGRB en Alemania. Y la DGRB tiene proyectos en todo el mundo y parte de los proyectos de tener en todo el mundo es estar en el Ecuador. En el Ecuador, la Confederación Alemana trabaja en tres aspectos importantes. Uno, a nivel, digamos, a nivel macro, con la SEPS, con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es más, la creación de la SEPS fue parte de las estrategias de la Confederación Alemana de Cooperativas. Estamos también trabajando a nivel meso con Financovi, Corredi y otros organismos de control. Y a nivel micro también estamos trabajando con las cooperativas de ahorro y crédito. Es decir, la Confederación Alemana trabaja con cooperativas eh, de todos los segmentos y para nosotros siempre va a ser un gusto poder ayudarles, siempre con las manos abiertas. Nosotros no tenemos fines de lucro. Algo importante, nosotros no somos una empresa privada como otras que les pueden vender muchos productos, servicios. Más bien nosotros lo que hacemos es invertir el dinero que viene de Alemania en herramientas con el objetivo de poder ayudarles en muchos ámbitos, ámbitos como el aspecto financiero, el aspecto de planificación, también el sistema de costos, balance social, scoring de crédito, administración de riesgos, entre otros. Entonces, nuevamente les repito, para mí es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Vamos a hablar de un tema extremadamente importante que es un tema muy importante que es la mitigación del riesgo. Em, la presentación se va a dividir en dos partes. La primera la voy a hacer yo, voy a hablar de temas de riesgos en la generación y después vamos a tener la participación de mi compañero Fernando Puya, que nos va a complementar el tema de levantamiento de la información. Bueno, para los que recién se integraron, mi nombre es Rodrigo Mullo, soy consultor a nivel de toda América en la Confederación Alemana de Cooperativas y para mí es un gusto poder dirigirme hacia todos ustedes. Em, una consulta, ¿me están escuchando bien? Ya. Ok, Sí, gracias. Ok, entonces vamos a iniciar el taller. Como les dijimos, este taller se divide en dos partes y vamos a hablar de un tema muy importante que es la metodología y riesgos de crédito. Esta presentación fue hecha exclusivamente para ustedes y como les digo, es un gusto para nosotros poder ayudarles en todo lo que tiene que ver con asesoría. Vamos a dividir esta capacitación en cuatro partes. Uno, vamos a analizar la realidad del mercado. Vamos a hablar de la metodología crediticia. Después vamos a adentrarnos en un componente básico de la metodología crediticia, que es la evaluación crediticia. Y después vamos a terminar con el levantamiento de la información. Bueno, como ustedes ven en la pantalla, algo muy importante que nos está pasando en estos meses, algo que no pasó anteriormente y que tenemos que ir afrontando, que es la pandemia que estamos viviendo actualmente. Es decir, esta capacitación no podía dejar de lado la situación actual de cómo estamos atravesando estos meses. La verdad de que nada volverá a ser como antes. Y para analizar un poco cómo estamos viviendo, qué es lo que está pasando en estos meses o qué es lo que puede pasar en los próximos meses, vamos a analizar un poco la realidad de nuestro mercado. Es decir, existen algunos aspectos muy importantes que tenemos que considerarles con el objetivo de
ir adentrándonos dentro del riesgo crediticio. Fíjense en que algo muy preocupante de lo que está pasando actualmente es de que aproximadamente 800.000 personas en el Ecuador van a perder o ya han perdido el empleo. Em, Como ustedes pueden observar en la lámina, existen, según el Banco Interamericano de Desarrollo, existen 3.200.000 personas que tienen empleos formales y 4.500.000 que tienen empleos informales. Es decir, que en nuestro país abunda la informalidad. Existen más microempresas que empresas que están totalmente establecidas. De esas, de esas empresas que están establecidas legalmente, se estima que ya perdieron aproximadamente 130.000 personas, ya perdieron el empleo. Están perdiendo o van a perder en el transcurso de las semanas 249.600 personas aproximadamente y en los próximos meses perderían aproximadamente 400.000 personas. Esto quiere decir que aproximadamente 800.000 personas perderían el empleo en los próximos meses. Y ahí les hago una pregunta, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Muchas de esas personas capaz que son inclusive nuestros socios. ¿Cómo les vamos a cobrar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces es muy preocupante la situación actual. Algo importante para entender el tema de la curva económica y la curva médica, es decir, el equilibrio que debe existir entre ambas partes, pueden observar el siguiente gráfico. Mientras más estemos, mientras no exista, sería lo ideal, mientras no existan políticas que ayuden a mitigar las muertes, es decir, mientras no haya políticas que ayuden a controlar la enfermedad, esto nos va a crear que la profundidad de recesión económica sea mínima. Sin embargo, es lo que no pasó con el Ecuador. Nosotros en el Ecuador nos comportamos de la manera celeste, es decir, nosotros sí adoptamos políticas de confinamiento, adoptamos políticas con el objetivo de mitigar las muertes, es decir, sacrificamos el aspecto económico y como vemos, la profundidad de recesión creció más. Entonces, la realidad actualmente es muy dura. Las cooperativas en los próximos meses de continuar como estamos como según los estudios que se han realizado, de seguir como estamos, ya que no tenemos una cura real o no tenemos una vacuna y pueden darse muchos brotes en el futuro, vamos a tener problemas de liquidez y próximamente podríamos tener problemas de rentabilidad. Entonces es muy importante para nosotros entender. Y ahora, fíjense, nuestros gobernantes están en una encrucijada. ¿Qué hacen? O sacrifican el ámbito económico o sacrifican el ámbito médico. Muchas personas dicen que salgamos, que normalicemos, pero no es tan fácil. Entonces, según muchos estudios, este tema de las medidas las vamos a tener por mucho tiempo. Algo importante y que se complementa a la información que tenemos anteriormente es que hoy por hoy existen muchas reglas en el mercado. Existe la otra cara de la realidad, es decir, existen muchos negocios que están cerrados, pero algo importante que tenemos que conocer es que no todos los negocios han sido afectados en la misma magnitud. Existen negocios que han sido afectados en un nivel alto, en un nivel medio y en un nivel bajo. Fíjense, a mí me hacían una pregunta hace algunas semanas, muchas personas, porque nosotros como Confederación Alemana estamos trabajando con la superintendencia, estamos trabajando con cooperativas con el objetivo de poder apalear el tema. Estamos viendo qué políticas deberían salir con el objetivo de preservar los intereses de las cooperativas. Entonces ahí me hacían una pregunta, ¿vamos a reestructurar toda la cartera? Y yo les decía, no, porque no todas las actividades económicas están paralizadas. Existen muchas actividades que ni siquiera deberían pedir, ni siquiera deberían ir a donde nosotros a pedir una reestructura o un refinanciamiento, porque ellos inclusive están vendiendo más de lo que vendían antes. Dicho ese contexto, aterrizamos en que existen muchas actividades económicas que tienen un mayor, un mediano y un bajo impacto.
Como pueden observar, estas son las actividades que tienen un mayor impacto. En los actuales momentos, yo creo que nadie está pensando en comprarse un reloj Rolex o nadie está pensando en comprarse un pantalón de marca, un pantalón Levi's y nadie está pensando en viajar fuera del país. Es decir, existen actividades que no van a estar afectadas en los actuales momentos, sino en los próximos meses. Es decir, ya están afectadas y es muy difícil su recuperación. Entonces, existen actividades que están muy afectadas, actividades que las llamamos de mayor impacto. Estas actividades de mayor impacto son, por ejemplo, las agencias de viajes, las líneas aéreas, el turismo, joyerías, bares, hotelería, heladerías, bienes raíces, servicios jurídicos, servicios odontológicos, cines, salones de belleza, imprentas, transporte, florerías, gimnasios, restaurantes, librerías, servicios de espectáculos, ropa de marca, automóviles. Es decir, estas actividades son muy difíciles que se recuperen. Muchas de estas actividades próximamente van a golpear sus puertas y van a pedirles un crédito. Pero miren, muchas de estas actividades no se van a recuperar muy rápido. Entonces existe un mayor riesgo de crédito en otorgar dinero a este tipo de actividades. Algo que me olvidé de decirles, esta presentación, este curso, taller que les estamos realizando, después les vamos a entregar el video, así que no necesitan ustedes estar tomando fotos o realizar algunas anotaciones. Sigamos, y existen otras actividades que se han visto impactadas, pero en mediana cantidad. ¿Cuáles son? Como podemos ver en la gráfica, existen otro tipo de actividades que si bien han sido afectadas o están produciendo menos o su flujo está produciendo menos que antes, pero sin embargo algo están produciendo. Por ejemplo, carpinterías, mecánicas, ferreterías, servicios de taxi, manufacturas, sastrerías, reparación de electrodomésticos, panaderías, bebidas y cigarrillos, celulares, veterinarias, comercio de plantas, etcétera. Entonces, miren, no todas las actividades se han visto afectadas de la misma manera. Y vamos a ver otro grupo de actividades que están afectadas en menos grado. Es decir, estas actividades no han sido afectadas, más bien han incrementado el margen de rentabilidad en los últimos meses. Es decir, las farmacias, como vemos ahí, donde compramos nuestros alimentos, todos sabemos, hemos salido en las últimas semanas y vemos cuán cara están las cosas, las vitaminas, etcétera. Entonces vamos a ver cuáles son aquellas actividades que no se han visto afectadas. Por ejemplo, los alimentos, medicinas, suplementos vitamínicos, servicios de entretenimiento, comida a domicilio, libros online, suministros de limpieza, accesorios deportivos, telecomunicaciones, educación, suministros médicos, servicio de entrega a domicilio, servicios de internet, equipos de computación, etcétera. Es decir, hoy por hoy existen otras necesidades, han aparecido muchas nuevas necesidades de la gente. La gente no se quiere contagiar. La gente quiere ir aislándose del resto, sobre todo la gente que tiene una determinada edad, y muchos de esos son nuestros socios. Acuérdense que nosotros tenemos nuestros socios viejitos, tenemos de todo, pero tenemos todavía esos socios viejitos que son más tradicionales. Esos son ahora un grupo vulnerable que puede ser afectado en esta crisis. Entonces, no nos olvidemos, tenemos que tomar en consideración cuál grado ha sido la afectación de la crisis respecto a las actividades, respecto a los consumidores. Es decir, el comportamiento del consumidor ahora es diferente. Nosotros dimos un webinar hace algunas semanas como Confederación Alemana y hablamos del tema de la estrategia de negocios que deberían tomar las instituciones financieras. Esas estrategias de negocio ahora tienen que ser diferentes. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la gente es diferente. Y ahí nosotros les recomendábamos, algo que no vamos a topar, pero que lo cito, les recomendábamos que todas las cooperativas deberían realizar un toque a su plan de negocios. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos al menos topar el mix de marketing,
Es decir, nosotros deberíamos reestructurar sobre todo el tema de la comercialización. ¿Cómo vamos a comercializar nuestros productos? Y de ahí aparecían muchos nuevos requerimientos del consumidor, por ejemplo, el cleaning, por ejemplo, el contactless, por ejemplo, el delivery, por ejemplo, el pick-up, por ejemplo, el tema de la salud y la familia, el tema de la educación online. Es decir, existen nuevos requerimientos de los consumidores. Es decir, ahora nosotros como cooperativas deberíamos ofrecer nuestros productos y servicios agregando esa estrategia de calidad a nuestros socios. Es decir, ¿cómo le vamos a aperturar una cuenta ahora? Tiene que ser sin contacto. Deberíamos reestructurar los requisitos. Capaz que estamos solicitándoles muchos papeles. Capaz que para solicitar un crédito tenemos muchos papeles. Ahora la gente no quiere contactarse. Los servicios, los productos, ¿cómo vamos a entregarle los productos a la gente? Tenemos que utilizar el delivery o tenemos que utilizar el pick-up. Tiene que ser sin contacto. Entonces, el comportamiento del consumidor ha cambiado. Entonces, esto simplemente para tocarles no es nuestro tema, pero es muy importante que lo toquemos. Dicho esto, nosotros llegamos a una conclusión que hoy lo vamos a topar brevemente, pero que vamos a profundizar más adelante en casi mis últimas láminas. Fíjense que las estrategias en este 2020 deben ser diferentes a las estrategias que veníamos utilizando los anteriores años. ¿Por qué? Porque la situación ahora es muy diferente. Nosotros tendríamos que dividir a nuestros socios en tres grandes grupos: los socios malos y los socios buenos. Pero los socios buenos, tenemos socios buenos que siguen siendo buenos, pero tenemos otros socios que eran buenos, pero ahora son malos. Entonces, fíjense, con los socios malos, ¿qué tenemos que hacer? Evitarles. Con los socios buenos y que siguen siendo buenos, ahí tenemos que atacar nuestras estrategias de negocio. A esos tenemos que fidelizarles, a esos tenemos que ofrecerles más productos y servicios. Pero ¿qué pasa con los socios que eran buenos y ahora ha bajado su flujo o perdieron el empleo como vimos o no están trabajando normalmente? Con ellos tenemos que renegociarles la deuda. Es decir, a ellos tenemos que ofrecerles alternativas de ayuda. Esto voy a profundizar más adelante, sin embargo, es muy importante. Es muy importante, sobre todo si estamos considerando el tema de la situación actual, de lo que está pasando en el Ecuador, y no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Estas estrategias no es que solo nos van a servir a nosotros como cooperativa, muchas veces inclusive las personas que tienen negocios pueden servirles todos este tipo de estrategias. Entonces, fíjense, ahora sí adentrándonos a nuestro gran tema, ahora sí vámonos al tema muy importante de la mitigación del riesgo de crédito. No podemos mitigar el riesgo de crédito si no entendemos qué es la metodología crediticia. Fíjense que la metodología crediticia, les voy a contar una anécdota. Yo me inicié hace muchos años en el tema, trabajando en algunos bancos, en algunas cooperativas, y me inicié hace algún tiempo y yo tenía un jefe que me decía: Rodrigo, lo importante en toda institución o cuando tú das un crédito, lo importante es la metodología. Y yo no entendía en ese tiempo, y después de toda esta marcha me he dado cuenta que si una institución no respeta la metodología, no va a tener buenos números. Y si una institución respeta la metodología, va a tener excelentes números. Es decir, fíjense, la metodología es muy importante y no es más que el conjunto de normas, procedimientos que rigen la aprobación crediticia. Y ahí les hago una pregunta: ¿la metodología es igual para todos los productos de crédito? Y la respuesta es no. Existen diferentes tipos de metodología. Yo no puedo comparar un microcrédito, un crédito enfocado a actividades de comercio, producción y servicios. No puedo mezclar esa metodología con metodologías agropecuarias, por ejemplo.
Es decir, si es que yo doy un crédito para una microempresa, este tiene características particulares. El análisis de crédito varía. No es lo mismo dar un crédito a un negocio que está en la base de la pirámide empresarial, es decir, a un crédito de subsistencia o minorista. Nosotros tenemos que identificar que en qué consiste o cómo se diferencia el análisis que tenemos que realizar. Entonces, fíjense, ya vamos a ver. Entonces, yo como les digo, no podemos utilizar la misma metodología. Cuando yo doy un crédito agropecuario, es decir, un crédito destinado para la agricultura y la ganadería, lo peor que puedo hacer es utilizar una metodología de microcrédito tradicional. Yo no puedo cobrarle al agricultor, al ganadero de manera mensual. Es lo peor que yo puedo hacer. Muchos me decían, sí, Rodrigo, ¿sabes qué? Lo ideal es cobrarle cada 3 meses, cada 6 meses o que pague el vencimiento. Tampoco, esa no es la solución. En parte nos ayudaría a mitigar el riesgo, pero no es la solución. Al agricultor, al ganadero, tienes que darle el crédito dependiendo su flujo de caja. Y tienes que hacer un análisis integral, es decir, ¿quién es el que comete el error cuando le damos un crédito a este tipo de actividades? Nosotros. ¿Por qué? Porque le comenzamos a cobrar cuotas mensuales, pero esta persona no, capaz que no nos puede pagar mensualmente. Capaz que nos puede pagar a los 3 meses y de ahí cuando salga la producción va a salir después de 7 meses y de ahí va a pagar después, tiene flujo positivo después al año. Es decir, el flujo es totalmente irregular. Y fíjense, si nosotros damos créditos para este tipo de actividades, tenemos que respetar la metodología. Entonces, fíjense, me voy a meter un poquito más a detalle con el tema metodológico, en donde primero, la metodología, tampoco un grave error, es pensar que solo es el análisis de crédito. Error. La metodología crediticia es un ciclo que va desde la selección de la zona. Fíjense en algo que tengo como orgullo de decirles, en todas las instituciones que yo he tenido el gusto de trabajar y en todas las instituciones donde yo he manejado gente, siempre he tenido los mejores resultados. Y a veces, y les cuento cuál es el secreto, porque la gente me pregunta, oye, Rodrigo, ¿qué haces? ¿Cómo haces? ¿Por qué? ¿Por qué en este banco, en esta cooperativa, tienen tan baja la mora? Simple, respetando la metodología. Y la metodología es desde la selección de la zona. O sea, yo tengo que ser el administrador, tengo que ser el mentalizador. Yo no puedo dejar que todos trabajen en zonas mezcladas, en zonas sin una planificación. La metodología empieza en la selección de la zona, en la administración de esa zona. Entonces empezamos desde la selección de la zona, la promoción. La promoción es importante porque fíjense, en un asesor que está sentado esperando que lleguen los créditos, siempre le van a llegar créditos malos. ¿Saben qué hacía yo y qué siempre he hecho yo todos los primeros días del mes? Siempre promoción. ¿Y dónde promocionaba? Donde las oficinas tengan la menor productividad en colocación. Jamás he dejado de promocionar. Es decir, la promoción tiene que ser constante y existen muchas líneas de promoción. Lamentablemente no puedo ahondar más en temas metodológicos porque es lindo ver y darles estrategias de cómo traer clientes, hablar del método del 100, el método del embudo, hoy por hoy hablar temas relacionados a la economía del comportamiento y cosas que son muy importantes y que nos ayudan a traer más clientes. Después tenemos el análisis socioeconómico. Fíjense, en el análisis socioeconómico no es solo ir y levantar la información. O como muchos hacen, dicen, no, ¿sabes qué? Yo le di el crédito, ya 5 créditos tiene esta persona. Le voy a dar el sexto y le voy a dar el doble, porque antes ya le di 5, ahora le voy a dar 10. Pero el problema es que cuando le dabas el crédito de 5, él pagaba 100. Y ahora que le vas a dar el crédito de 10, él va a pagar 200. Y ese cambio entre 100 y 200 es lo que le rompe el equilibrio con el socio. Es decir, hasta ahí llegamos, le sobreendeudamos y claro, y después me dicen, pero mira, el problema es que él siempre me pagó bien, pero ahora yo no sé qué pasa. Yo no sé qué pasa, es que le sobreendeudamos. Entonces el análisis socioeconómico es muy importante y ya vamos a ver más adelante porque en esto sí vamos a profundizar. El seguimiento, el tema de la cobranza, el tema de no solo se le sigue a los malos, se le sigue a los buenos. Es muy importante los controles de inversión, siempre estar pendiente de ese socio.
es por eso que parte de la administración que está en el punto 6 es esto de ver cuánta cartera puede administrar un asesor. No es lo mismo, pues, dejarle a un asesor que administre 100 o que el otro administre 500 o que el otro administre 600. Todo tiene que ser parte de nuestra estrategia de negocio. Después viene el représtamo y la cobranza y por último la administración. Perdón, es decir, existe muy lindo. Ojalá algún rato podamos hacer otra capacitación en donde podamos ahondar, pero es muy chévere meterse en todos estos temas de la metodología crediticia. Entonces, fíjense, ahora metámonos a los temas un poco más a detalle en la metodología. Y fíjense, algo que la superintendencia de la SEPS me parece que hace 2 años, eh, me invitó para que esté a nivel nacional trabajando con algunas cooperativas. Era la confusión que existe entre lo que es la parte metodológica y la parte del destino del crédito. Indistintamente del destino, eso métase en la cabeza, indistintamente del destino, cómo se debe evaluar un crédito es con la metodología. Lamentablemente en el Ecuador somos yo diría casi el único país en el mundo que clasifica los créditos en base al destino del crédito. Todos lo clasifican en base al origen de los fondos. Y eso no hace que haya confusión. Es decir, ¿quién es el carpintero, el panadero? Es decir, aquel que tiene los ingresos variables. Ese es el famoso microempresario. Entonces, para que no haya confusión, ahí dice créditos con ingresos variables o microempresario, para hacer un poco el contexto, porque me van a decir, no, pues es que él tiene ingresos fijos, pero le voy a dar el crédito para el microcrédito y eso, por eso es microcrédito. Aquí en el Ecuador sí, lamentablemente, pero metodológicamente no es así. Es decir, si el panadero va a pedirte el crédito, le hago un análisis microempresarial. Si el carpintero te va a pedir un crédito, tengo que hacerle un análisis microempresarial. ¿Y cuáles son esas características de la microempresa? El análisis se lo realiza a la familia empresa, es decir, ¿cuál es la familia empresa? Esposo y esposa, no hijos, no otros familiares. El análisis socioeconómico tiene que ser familiar y ya les voy a explicar por qué tiene que ser familiar. En la base de la pirámide empresarial pesan en mayor proporción las variables cualitativas totalmente. Ya vamos a ver por qué. El análisis se lo realiza in situ, es decir, en el sitio, en el campo. Y si es que es el 20º crédito, tengo que ir al campo porque las condiciones son cambiantes. El análisis es una fotografía del momento, correcto. No sirve el análisis que yo haga en un periodo determinado que en otro periodo determinado. El destino determina el riesgo de la operación crediticia, totalmente. No es lo mismo dar un microcrédito que dar un crédito de consumo para una persona que se va a gastar el dinero. Y peor, los famosos microconsumos, que son muy importantes. O sea, mire, al microempresario tenemos que educarle, tenemos que satisfacer sus necesidades. Y el microempresario cuando se vuelve grande, tenemos que satisfacer sus necesidades ya más grandes. Es decir, este señor necesita irse de viaje a las Bahamas, a República Dominicana, su negocio es grande, da mucho empleo, está muy bien, tenemos que darle el crédito. Pero lo malo es al pequeño, al que es el negocio de subsistencia, al que recién está iniciando, darle el viaje para las Bahamas. Eso es lo que no tenemos que hacer. Entonces, miren, ¿por qué es importante la familia empresa? ¿Por qué es importante hacer el análisis de la familia empresa? Porque si ustedes ven la pirámide empresarial, al inicio se mezcla el capital del negocio con el capital del hogar. Es decir, al inicio, mientras más baja es la microempresa, es decir, el segmento de subsistencia o minorista, ¿cuál es aquello? Es aquel que su negocio es ambulante o semiambulante, no tiene inversión en activos fijos, vive del diario, ahí viene la señora que vende la comida en la calle, los que venden cosas ambulantes, estas personas. Ellos mezclan el capital del negocio y el capital del hogar. O sea, ¿qué significa? Significa que del mismo dinero que venden, le subsisten. No tienen un bolsillo para el negocio y un bolsillo para darle para el hogar. Es decir, está mezclado. Y es por eso que tenemos que hacer un análisis integral de la familia empresa.
Y seguimos en la acumulación simple, aunque cada vez la acumulación simple ya es un negocio establecido, ya no es tan informal porque ya tiene inversión en activos fijos, pero sigue siendo un negocio familiar y sigue mezclado el capital, es decir, el capital del negocio y el capital del hogar. Y si avanzamos a la acumulación ampliada, todavía sigue existiendo una partecita todavía. Es decir, mientras no es igual el análisis para hacerlo dentro de las microfinanzas a los diferentes subsegmentos. No podemos hacer el análisis. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Miren, mientras más ascendemos en la pirámide empresarial, pesan en distinta manera las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Si nos ubicamos en la parte minorista, en la parte baja, donde dice grupo objetivo, podemos ver que si realizamos un análisis, vamos a considerar un poquito de variables cuantitativas y mucho de variables cualitativas. ¿Sí ven? Pero ahora si yo voy siguiendo y vámonos al corporativo, es decir, a la gran empresa. Miren, este corporativo tiene que utilizar muchísimo de variables cuantitativas y poquito de variables cualitativas, es decir, todo lo contrario. Es decir, si es que una persona, un microempresario, es alcohólico, un microempresario tiene problemas hoy por el COVID, si es que un microempresario tiene problemas en el segmento, su negocio está cerrado, no puede abrir, son causas suficientes para no poder otorgarle un crédito. Es decir, el análisis cualitativo es más alto. Y me adelanto, y algo que vamos a ver más adelante, por el problema del COVID, peor más aún. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los números no son confiables, porque el señor Rodrigo Mullo le dieron 4 créditos, excelente pagador, pero ahora su negocio está cerrado. ¿Con qué les va a pagar? ¿Cómo les va a pagar esa persona? Porque, ¿sabes qué? Yo tenía un bar. Yo tenía un bar y a mí me diste 4 o 5 créditos para el bar. Pero ahora yo ya no puedo abrir el bar. Pues, pero va el asesor de crédito y me quiere dar el 6.º crédito. No. Entonces tenemos que analizar más cualitativamente. Algo importante cuando nosotros hacemos el análisis del crédito. Miren, no es lo mismo dar un crédito pequeño que un crédito grande, y ya vamos a ver cuando topemos el tema del perfil de riesgos, porque ¿saben qué? Voy a una cooperativa y les pregunto, ¿cuántos requisitos piden ustedes para dar un crédito de $1,000? Dice, ¿sabes qué, Rodrigo? 10 requisitos. Y para dar un crédito de $20,000, Rodrigo, 10 requisitos. Y para dar el crédito de $30,000, 10 requisitos. O sea, ¿a qué estamos jugando? Pues el riesgo no es el mismo. El riesgo no es igual, o sea, mientras más subo, como ustedes ven, mientras más subo en los segmentos, más grande va a ser la proporción de el riesgo de la operación crediticia. Y como ustedes ven en el nivel de garantías, más cosas yo debería pedirles. Entonces, lo lógico es que al que le pido 10, al que le pido 1,000, capaz que le pido 3 requisitos, pero al que le pido 10, capaz que tengo que pedirle algo más, porque el riesgo es diferente. Pero el problema es cuando yo pido lo mismo, tengo las mismas políticas, los mismos procesos para todos los créditos. Entonces yo tengo que crear perfiles de riesgo porque el análisis crediticio no es igual, pues no es lo mismo dar un crédito con garante que un crédito sin garante, pues. ¿Cómo va a ser lo mismo? El riesgo es más alto cuando le doy sin garante. Yo debería tomar mayores precauciones. No es lo mismo dar un crédito hipotecario. Aunque muchos, como ya vamos a ver más adelante, muchos dicen, no, como es crédito hipotecario, dale nomás lo que necesite. Error. Antes de darle un crédito hipotecario, primero tenemos que analizar la capacidad de pago. Si la capacidad de pago le da para esa operación crediticia, yo sigo el siguiente nivel. Pero son cosas que no hacemos. ¿Saben qué? Yo me he dado cuenta que en las cooperativas se aprueban los créditos con el corazón. ¿Y cómo es eso con el corazón? Es decir, nosotros somos tan buenas gente, somos el asesor buena gente, que no importa, dale nomás los 1,000, dale nomás los 2,000. Nosotros tenemos que dar un crédito con la cabeza, es decir, a nosotros tenemos que pensar que ese dinero sale
de nuestro bolsillo. Es decir, yo iría donde ustedes y les diría, ¿saben qué? Préstame $5,000 a ver si me van a prestar. Y van a decirme, ¿y quién es usted? Pues, ¿cómo así le voy a dar? ¿O qué me va a dejar para poder darle un crédito? Entonces es muy importante tomar en consideración. Por honor al tiempo no puedo ahondar mucho. Ojalá más adelante podamos, y no solo tratar el tema de la evaluación crediticia, sino poder topar todo el tema de la metodología. Entonces, sigamos. Ahora vámonos con los créditos de consumo. Aquellos que en todo el mundo van a decir es un crédito de consumo, pero ¿cuáles? Los que en Ecuador los que nosotros metodológicamente sabemos que tienen ingresos fijos, es decir, el asalariado, el rentista, esos metodológicamente les conocemos como consumo, pero bueno, aquí como les dice la aclaración al inicio. El análisis se lo realiza en base a papeles, ahora ya cambia, pues. Ahora sí soporta todo, es decir, mientras más papeles tenga, va a haber más consistencia en ese crédito de consumo. La verificación de la información determina en gran parte el riesgo de la operación. El análisis es una fotografía del momento muy importante y el destino consumo genera un mayor riesgo. Fíjense, ahora, ¿dónde está lo importante de este crédito de consumo, el que tiene ingresos fijos? En la consistencia de la información. Ahí es donde invierten la mayor parte de instituciones financieras y es en el mundo. Fíjense en que hay instituciones financieras, inclusive en el Ecuador, en donde ya la persona que tiene ingresos fijos no le piden nada. No le piden nada, o sea, simplemente ellos saben por medio del IES cuánto es su aporte, saben cuánto gana, saben, le atan a la cuenta para que su sueldo se debite automáticamente y cosas así. Entonces, saben por medio de los municipios si tiene propiedades o no tiene. Entonces, miren, ya cambia el tema del análisis de crédito. Pero ojo, la consistencia de la información es lo que determina el nivel de riesgo. Entonces, vámonos a los créditos de vivienda. Lo importante del análisis es la determinación de la capacidad de pago. La garantía, lo que les decía, o sea, si no tiene capacidad de pago una persona, no le puedo dar un crédito por más que me vaya a hipotecar. La garantía anclada no es la determinante en la operación crediticia. El análisis es una fotografía del momento y su destino genera un menor riesgo. Claro, genera un menor riesgo. Generalmente puede ser un crédito hipotecario. Entonces, miren lo importante en la metodología de créditos de vivienda es en el análisis de la capacidad de pago. No se olviden, qué importante. De ahí tenemos los créditos de desarrollo productivo, pueden ser los créditos pymes e inclusive los créditos agropecuarios, en donde el análisis de crédito se lo realiza en base a flujos de proyección. Es decir, ¿se acuerdan que antes les decía que el análisis es una fotografía del momento? Es decir, es en el periodo cero. Ahora ya no. Con este tipo de créditos tenemos que hacer proyecciones, es decir, vamos a analizar el mes cero y vamos a analizar los meses en donde influye el proyecto. Es decir, el análisis de crédito se lo realiza en base a flujos de proyección, las necesidades crediticias difieren de las condiciones normales, las necesidades están ancladas a un proyecto y los proyectos agrícolas y ganaderos generan un mayor riesgo. Miren, aunque esto es subjetivo, he conocido o he tenido clientes, socios que han trabajado conmigo que se han dedicado a la agricultura, a la ganadería, con excelentes pagos. Pero denlo por hecho que yo en todas las instituciones donde yo he trabajado siempre le he otorgado créditos agropecuarios en base a su flujo de caja. Es decir, con una metodología diferente. No dándole créditos mensuales. Capaz que el que es de producción de leche, capaz que me puede pagar mensualmente, porque él entrega la leche diariamente y a él le pagan cada 15 días. Pero bueno, siempre y cuando el flujo sea dentro del mes. Pero lo malo es que no solo se dedica a la leche, también tiene cerdos y también tiene pollos. Y también tiene 3 hectáreas de sembradío de papas y también tiene 2 hectáreas de frutilla. Entonces, fíjense, en el análisis integral es lo que se debería hacer. ¿Y cómo se aprende eso? A través de la metodología. Todo eso es metodología.
Entonces, ahí vamos al dilema, ¿no? Metodología, destino, lo que les decía. Aquí en el Ecuador los productos de crédito están regidos en base al destino, pero eso no quita que el análisis de crédito se lo realice en base a la metodología. Y eso es algo muy importante. Fíjense que yo les capacito a los auditores de la CEF, porque la Confederación Alemana, como les decía, nosotros también le ayudamos, le creamos a las. Entonces, siempre estamos capacitándoles a los auditores de la SEPS y yo en los cursos que les he dado siempre les hago entender esto. Entonces ellos saben el tema de la metodología y el destino y es algo que ahora les exigen a las cooperativas. Es más, instituciones inclusive como la CONAFIPSE ahora ya se fija mucho en la metodología, es decir, dan un crédito, les dan crédito a las cooperativas viendo si es que existen metodologías. Es más,